Mi esposo me ofreció un batido de aguacate envenenado. Él dijo, el batido está bueno. Y yo respondí, no lo sé, mi amor. Tu madre se lo bebió. En ese instante, mi esposo entró en pánico y corrió a la habitación de su madre. Adentro, ella yacía en el suelo, completamente inerte. Resultó que mi esposo había planeado envenenarme para quedarse con mi herencia. Antes de comenzar, por favor, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. No olvides dar me gusta y suscribirte para que el canal pueda crecer y traerte más historias fascinantes. Ahora, empecemos. Esa mañana, la pequeña casa donde vivían Nala y Kalin estaba tan silenciosa como siempre. El aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente pulcro y ordenado. En la mesa, Nala preparaba un desayuno sencillo de tostadas y huevos fritos. No solo se levantaba temprano por costumbre, le gustaba sentir la quietud de la casa mientras Kalin aún dormía. Aunque, por supuesto, esa quietud tenía un significado diferente ahora que antes. El antiguo Kalin se habría despertado con una sonrisa, la habría abrazado por la espalda y habría preguntado con una chispa traviesa, ¿qué tenemos para desayunar hoy, mi amor? Y Nala, riendo, le habría devuelto una broma. Pero esa costumbre había desaparecido. Desde hacía casi 2 meses, Kalin se despertaba con un rostro inexpresivo. O peor. Lo primero que hacía al abrir los ojos era revisar su teléfono celular sin saludar a nadie. Esa mañana no fue diferente. Kalin caminó hacia la mesa sin siquiera mirar a Nala, retiró su silla, se sentó y comenzó a teclear algo en su teléfono. Nala lo observó por un momento, esperando un saludo, una sonrisa o al menos un buenos días. Pero no hubo nada. Cariño, el desayuno está listo, dijo suavemente, luchando por mantener su tono amable. Respondió él secamente sin levantar la vista. Nala sintió una opresión en el pecho por este cambio que no podía comprender, pero forzó una leve sonrisa. Se sentó frente a él, contemplando al esposo que, aunque separado solo por una mesa, se sentía más distante que nunca. Pasaron varios minutos en silencio. Kalin dejó su teléfono y comenzó a comer. Después del primer bocado, dejó caer el tenedor con un ligero estrépito. Está demasiado salado, murmuró. Nala se sorprendió un poco. Oh, lo siento, mi amor. Quizás la próxima vez. La próxima vez, no lo prepares de cualquier manera. No lo gritó, pero fue suficiente para silenciarla. Esa voz monótona dolía más que si hubiera alzado la voz. Nala sabía que el problema no era el desayuno. Algo dentro de su esposo había cambiado, algo frío, inaccesible. Pero no respondió. Solo asintió en silencio. Por la tarde, Nala estaba sentada en la sala doblando la ropa. Kalin se había ido alrededor del mediodía, diciendo que tenía trabajo en la oficina. Pero ella sabía que últimamente, trabajo se estaba convirtiendo en una excusa cada vez más frecuente. Kalin llegaba cada vez más tarde, a veces pasada la medianoche. Cuando ella le preguntaba, la respuesta era siempre corta, mucho trabajo. El antiguo Kalin siempre la mantenía al tanto. Nala miró el reloj de pared. Las manecillas se movían con una lentitud exasperante, como si no quisieran avanzar, haciendo la casa aún más silenciosa. Sostuvo una de las camisetas recién dobladas de Kalin y suspiró profundamente. Una emoción inexplicable le oprimió el corazón. Era como sentir que algo peligroso se acercaba sin saber de dónde venía. Intentó distraerse con un libro, pero las páginas pasaban sin que ella retuviera nada. La ansiedad la seguía como una sombra. Cuando cayó la noche, Kalin finalmente regresó. La puerta se abrió con cierta brusquedad, como si tuviera prisa. Nala, que estaba en el sofá, giró la cabeza. ¿Llegaste a casa, cariño?, preguntó suavemente. Kalin colgó su chaqueta sin mirarla. Sí. ¿Tuviste mucho trabajo? Ayer también llegaste tarde. Kalin se detuvo un instante y la miró. Sus ojos no mostraban ira, sino una agudeza calculadora. ¿Qué te pasa? No dejas de interrogarme. ¿Sospechas algo de mí? Nala rápidamente negó con la cabeza. No es eso, mi amor. Es que me preocupo. Sales muy tarde con demasiada frecuencia.
Te dije que es trabajo, dijo, y se fue a la habitación. El tono de Kalin volvió a oprimir el pecho de Nala, no por el volumen, sino por la frialdad. Esa noche, Nala no pudo dormir. Acostada en la cama, miraba al techo y le daba vueltas a todo en su mente. Kalin ya dormía profundamente, pero su rostro se veía diferente, tenso, como alguien que esconde algo. Nala se giró hacia él. «Mi amor, ¿qué pasa?», susurró suavemente, sabiendo que no recibiría respuesta. Volvió a mirar al techo, tratando de recordar cuándo había comenzado el cambio. Fue cuando su madre, la señora Kalewa, comenzó a enfermar. Cuando Kalin empezó a salir más a menudo, o cuando comenzó a preguntar por los ahorros familiares. No había una respuesta clara, solo una premonición que se hacía cada vez más fuerte y penetrante. Cerró los ojos e intentó dormir, pero su corazón latía demasiado rápido. La sensación no desaparecía. Algo anormal estaba creciendo en esa casa. Y Nala sabía que, fuera lo que fuese, la arrastraría en una dirección que no quería tomar. Pero aún no sabía qué era. Solo una cosa era cierta, Kalin ya no era el hombre que conocía. Habían pasado 2 semanas desde que el cambio de actitud de Kalin se había vuelto más evidente. Nala intentaba llevar sus días con normalidad, pero cada gesto de su esposo parecía tener un significado oculto que no podía descifrar. Vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, pero la distancia entre ellos crecía cada vez más. Esa mañana, Nala estaba anotando los productos de cocina que necesitaba en un pequeño cuaderno que siempre guardaba. Era su costumbre llevar un registro de los gastos del hogar para administrar la casa de manera organizada. Justo cuando había terminado de escribir arroz en una nueva página, Kalin se acercó de repente. «¿Qué es eso?», preguntó bruscamente. «La lista de la compra, cariño», respondió Nala con amabilidad. «Se nos han acabado algunas cosas». «Dámela». Nala dudó un instante antes de entregarle el cuaderno. Kalin lo hojeó página por página. Sus ojos se movían rápidamente, como un contador auditando una pequeña empresa. «Gastamos demasiado», dijo finalmente. Nala se sorprendió. «¿Qué gastos, mi amor?» «Son todo necesidades básicas». Kalin señaló algunas entradas. «Jabón, detergente, aceite. Compras estas cosas con demasiada frecuencia». Nala parpadeó, confundida. «Pero las usamos a diario». Kalin cerró el cuaderno de golpe. «A partir de ahora, yo administraré el dinero. No necesitas comprar tantas cosas». Su voz era firme, casi una orden. No había lugar a discusión. Guardó el cuaderno en el bolsillo de su chaqueta sin pedir permiso. Cuando la puerta se cerró tras la salida de Kalin, Nala se quedó allí atónita. Que un esposo administrara las finanzas podía ser normal. Ella lo sabía. Pero la forma en que Kalin lo había hecho era extraña. Parecía alguien que quería controlar completamente el flujo de dinero sin una razón clara. Durante el día, Nala fue a la habitación de su suegra, la señora Kalewa, para llevarle el almuerzo. La salud de la anciana había empeorado en las últimas semanas. Le faltaban fuerzas. Su voz se quebraba a menudo y a veces parecía ausente. Nala se sentó al borde de la cama y colocó un tazón de puré en una mesita. «Mamá Kalewa, tienes que comer», dijo con ternura. La señora Kalewa giró la cabeza lentamente. «Gracias, hija». Nala la ayudó a comer, sabiendo que a la señora Kalewa le costaba levantar los brazos. Su mirada se detuvo en el rostro de la anciana. Tenía ojeras y la piel pálida. Nadie sabía la causa de su enfermedad. El médico solo había dicho que era agotamiento y falta de nutrientes. Mientras le daba de comer, Nala preguntó: «Mamá, ¿tomaste tu medicina de la mañana?» La señora Kalewa asintió débilmente. «Sí, Kalin me la dio». Nala guardó silencio por un momento. Aunque Kalin solía encargarse de las medicinas, hacía solo un mes, no era tan cercano a su madre. Incluso viviendo en la misma casa, a menudo olvidaba visitarla. Ahora, era todo lo contrario. Kalin entraba y salía de la habitación de la señora Kalewa con mucha frecuencia. Le daba las medicinas, controlaba su comida e incluso había cerrado con llave el botiquín, guardándose la llave.
El cambio era demasiado drástico como para no despertar sospechas. Kalin te cuida muy bien últimamente, ¿verdad? Sí, dijo la señora Kalewa con voz débil, como si intentara recordar. Sí, hija, respondió Nala, aunque por dentro ya no sabía si eso era cierto. Cuando Nala se preparaba para ayudar a la señora Kalewa a recostarse, un vaso en la mesita de noche llamó su atención. En el fondo quedaba un residuo líquido de un color verdoso, como un batido que hubiera reposado medio día. Nala cogió el vaso y lo olió lentamente. Olía a aguacate, pero había algo más mezclado, algo que la hizo querer dejar el vaso inmediatamente. «Mamá, ¿bebiste un batido antes?», preguntó con cautela. «Sí, Kalin me lo preparó por la mañana», respondió la señora Kalewa en voz baja. Dijo que era para que recuperara fuerzas. El corazón de Nala comenzó a latir más rápido. Durante las últimas 2 semanas, Kalin le había llevado bebidas a su madre con frecuencia, algo que nunca había hecho antes. Pero Nala intentó no precipitarse. No quería sacar conclusiones sin pruebas. Intentó pensar con lógica, pero el miedo comenzaba a germinar lentamente. Esa noche, Kalin regresó con varias bolsas de la compra. Por un momento, Nala se alegró, pensando que su esposo había vuelto a ser el de antes. Pero mientras le ayudaba a descargar las bolsas, notó algo extraño. Estaban todas llenas de productos caros, galletas importadas, bebidas energéticas, carne de primera calidad, quesos gourmet. No eran necesidades básicas, sino caprichos que se salían mucho de sus hábitos habituales. «Cariño, ¿qué es todo esto?», preguntó Nala con cuidado. Kalin guardaba las cosas sin mirarla. «Para tener reservas». «Pero esto es demasiado, mi amor». «¿Y el dinero?». «¿Por qué siempre hablas de dinero?». «Tienes una gran herencia», espetó Kalin bruscamente. Nala se quedó helada. Esa frase nunca había salido de la boca de Kalin antes. Ni siquiera cuando se casaron era el tipo de hombre que mencionaba el patrimonio. «Pero eso es para el futuro». Kalin se dio la vuelta. Su mirada era afilada. «Sí, nuestro futuro, no solo el tuyo». No fue la respuesta lo que hizo temblar a Nala, sino el tono de voz de Kalin. Contenía una ambición segura, como si esa herencia ya estuviera en sus manos. La noche avanzó. Nala se sentó sola en su habitación, mirando el cuaderno de gastos que ya no podía tocar. Mientras Kalin se duchaba, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. El cambio de actitud de Kalin, los gastos inexplicables, su repentina necesidad de controlar todo el dinero, las bebidas para la señora Kalewa, y ahora la mención explícita de la herencia familiar de Nala. Estas pequeñas piezas formaban un rompecabezas inacabado. Pero la dirección ya estaba clara. Algo andaba mal. Y por primera vez, Nala comenzó a sentir verdadero miedo. No una simple inquietud, sino pavor, como si un peligro se acercara a ella lenta pero inexorablemente. Durante los últimos días, el cambio de actitud de Kalin había hecho que Nala apenas pudiera adivinar lo que estaba sucediendo. Pero esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la casa se sentía más silenciosa de lo habitual, Kalin apareció con una expresión inusual, una leve sonrisa que, aunque forzada, intentaba parecer cálida. Nala estaba doblando unas toallas de la señora Kalewa cuando Kalin la llamó desde la cocina. «Nala, ven un momento». Su voz, aunque seca como de costumbre, intentaba sonar amable. Nala, con el corazón en guardia, pero sin querer adelantarse a malos presagios, caminó lentamente hacia allí. Al entrar en la cocina, vio a Kalin con la licuadora en la mano. Un ligero aroma a aguacate flotaba en el aire, mezclado con otro olor menos perceptible. Sobre la mesa había un vaso de batido de color verde pálido. Parecía más aguado que los batidos de aguacate que solían hacer juntos. «¿Estás cansada?», preguntó Kalin sin mirarla directamente. «He preparado un batido de aguacate». «¿Sé que te gusta?». Nala asintió en silencio. Le encantaban los batidos de aguacate, pero este parecía diferente. El color no era uniforme. Algunas partes eran más claras y otras más oscuras, como si no se hubiera mezclado del todo bien. Nala se quedó mirando el vaso más de lo normal, y Kalin, con cierta prisa, se lo acercó. «Bebe, Nala. Cuidar de mi madre debe ser agotador».
Necesitas reponer fuerzas, dijo, empujando el vaso un poco más hacia ella. Nala sintió una extraña premonición, pero sonrió levemente. Era raro que Kalin le preparara una bebida, y más aún con esa actitud tan suave. Aún así, no quería sospechar ni sacar conclusiones precipitadas de inmediato. Cogió el vaso con ambas manos y lo olió lentamente. Olía al familiar aguacate, pero también había un ligero toque amargo que normalmente no estaba allí. ¿Con qué aguacates has hecho esto?, preguntó, intentando sonar natural. Con los que había en la nevera. Su respuesta fue muy rápida, casi ensayada. Nala examinó el batido de nuevo. La textura era demasiado líquida, como si hubiera añadido más agua de la necesaria. Lo removió lentamente con una pajita, pero seguía pareciendo extraño. Kalin la miraba fijamente, casi sin parpadear. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No es eso. Nala buscó una excusa que no lo ofendiera. Normalmente, no te tomas tantas molestias. Kalin soltó una pequeña risa, pero sonó seca. Bueno, quería ayudar un poco, Nala. No vas a sospechar de mí solo por hacer algo amable por mi esposa, ¿verdad? Su voz intentaba sonar bromista, pero había una tensión apenas perceptible. Nala notó algo anómalo, no solo en el batido, sino en la mirada de Kalin, que parecía estar esperando algo. ¿Qué era eso? No podía adivinarlo. Levantó el vaso y se lo llevó a los labios, pero no bebió de inmediato. Kalin seguía mirándola como si fuera a asegurarse de que se lo bebiera todo. El corazón de Nala se aceleró. Lo beberé más tarde, dijo rápidamente con una sonrisa. Tengo que ver cómo está tu madre primero. Parecía un poco mareada antes. Kalin, en un acto reflejo, la agarró del brazo. Bebe un poco, Nala, para que tengas más energía. Nala sintió un escalofrío. Esa insistencia era antinatural. Kalin nunca la forzaba de esa manera. Tragó saliva, intentando mantener la calma. Hizo el gesto de llevarse el vaso a los labios, pero no bebió. Solo se mojó los labios ligeramente para que Kalin creyera que lo había probado. Sí, lo terminaré más tarde, dijo con una sonrisa forzada. Kalin finalmente soltó su mano. Está bien, si necesitas algo, dímelo. Nala asintió y con el vaso en la mano salió de la cocina. Al llegar al pasillo que conducía a la habitación de la señora Kalewa, aminoró el paso, asegurándose de que Kalin no la siguiera. Contuvo la respiración por un momento, intentando percibir el sabor en la punta de la lengua. Había un extraño ligero amargor, no el amargor típico de un aguacate, sino algo parecido a una medicina finamente molida. La piel de Nala se erizó. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero no podía ignorar esa combinación de sabores. Con pasos cautelosos, entró en la habitación de la señora Kalewa. Su suegra yacía como de costumbre, sin fuerzas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían abiertos. ¿Tienes sed, mamá?, preguntó Nala suavemente, dejando el vaso de batido en la mesita de noche. La señora Kalewa asintió débilmente. Un momento, mamá. Te traeré agua, dijo Nala, mirando de nuevo el vaso de batido. No tenía intención de dárselo. Solo necesitaba tiempo para pensar en su siguiente paso, pero esa sensación incómoda ya se había transformado en un pequeño miedo que se arrastraba por su mente. ¿Qué está haciendo Kalin? ¿Y por qué ese batido tiene un sabor tan extraño? Esas preguntas la siguieron mientras salía de la habitación, como si la sombra del vaso de batido se aferrara a su espalda. Y sin que ella lo supiera, esa sospecha era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Desde esa tarde, el ambiente en la casa se volvió más tenso de lo habitual. Nala seguía sosteniendo el vaso de batido de aguacate que Kalin le había preparado, pero deliberadamente no bebió más. El sabor amargo que había rozado sus labios antes persistía débilmente, reforzando su convicción de que algo no estaba bien. Sin embargo, se esforzaba por mantener la calma, sobre todo porque Kalin parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Cuando Nala regresó a la sala, Kalin miró inmediatamente el vaso en su mano. «¿No has bebido más?» Su voz intentaba sonar normal, pero ella seguía viendo un matiz de insistencia. Nala sonrió débilmente. «Quería ir primero a la habitación de tu madre, cariño». Parecía cansada.
Kalin se acercó. Sus ojos delataban cierta ansiedad. Pero bebe primero, Nala. Aunque solo sea un sorbo, está bien. Nala contuvo la respiración por un momento. Esa insistencia se sentía cada vez más antinatural. Normalmente, a Kalin no le importaría si ella bebía o no, una atención inexplicable la obligaba a elegir sus palabras con cuidado para no provocarlo. Mi amor, lo beberé más tarde. Bebe primero, interrumpió Kalin bruscamente. Nala respiró hondo, tratando de actuar con la mayor suavidad posible. Levantó el vaso pero no se lo llevó a los labios. Cariño, probé un poco antes y el sabor es algo diferente. Quizás el aguacate no estaba maduro. La expresión de Kalin se endureció. Está bien. Bebe un poco más. Nala tragó saliva. El tiempo parecía pasar a cámara lenta, y la tensión se hacía cada vez más real, provocando un escalofrío en la nuca. Pensó lo más rápido que pudo en una forma de salir de esa situación sin levantar más sospechas. Finalmente, Nala dejó el vaso y dijo con la voz más serena que pudo conseguir, cariño, ¿de verdad? Ya me bebí el batido. Ya te lo bebiste. Kalin entrecerró los ojos. Qué rápido. ¿Estás segura? Nala lo miró fijamente y con una voz tranquila pero clara pronunció la frase que llevaba un rato rondando su cabeza. Dijo, no lo sé, mi amor. Tu madre se bebió el batido. En cuestión de segundos, la expresión de Kalin cambió drásticamente. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó sin aliento. La falsa seguridad que intentaba proyectar se desmoronó en un instante. Ni siquiera tuvo tiempo de ocultar la conmoción. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Mamá se bebió este batido? Su voz era temblorosa, casi quebrada. Nala intentó no observar su reacción demasiado obviamente. Antes, dijo que tenía sed, así que lo dejé en la mesita de noche. Supongo que se lo bebió ella misma. Aún no lo he comprobado. Kalin no esperó más explicaciones. Salió corriendo hacia el pasillo que conducía a la habitación de la señora Kalegua. Sus pasos eran apresurados, casi tropezando. La puerta del dormitorio se abrió violentamente, golpeando la pared y resonando por toda la casa. Nala lo siguió lentamente, lo suficientemente cerca para observar la situación, pero manteniendo la distancia para no agravar su pánico. Cuando entró en la habitación, Kalin ya estaba arrodillado junto a la cama. Su rostro estaba lleno de terror. La señora Kalegua yacía inerte, más pálida de lo habitual. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. El vaso vacío de batido de aguacate estaba en la mesita auxiliar. Mamá, ¿por qué te bebiste esto? Reacciona, por favor. La voz de Kalin temblaba, y su pánico ya era incontenible. Sus manos sacudían ligeramente el brazo de su madre, pero la señora Kalegua solo emitió un débil gemido. Nala se quedó en la puerta con la mano en el pecho. Una mezcla de emociones la invadió, preocupación por el estado de su suegra y al mismo tiempo la creciente certeza de que sus sospechas sobre el batido eran correctas. Kalin se giró para mirarla. Sus ojos estaban rojos y llenos de una ansiedad que no era normal. ¿Por qué le diste este batido a mi madre? Nala mantuvo la calma. Cariño, no la obligué a beberlo. Solo lo dejé en la mesa. Pudo haberlo bebido ella misma porque tenía sed. Además, ¿no dijiste que este batido era seguro? Kalin abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía querer culparla, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que estaba atrapado en su propio error. Un sudor frío perlaba su frente. Tenemos que llevarla al hospital, dijo Nala con firmeza, acercándose. No tiene buen aspecto. Kalin se mordió el labio, una mezcla de frustración y terror. Sí, ayúdame a llevarla al coche. Aunque su mente todavía estaba confusa, Nala lo ayudó. Sostuvo los hombros de la señora Kalegua y Kalin le tomó las piernas. La llevaron lentamente al coche. Durante el trayecto, Nala notó lo ansioso y desorientado que estaba Kalin. Sus manos eran inestables, sus pasos vacilantes, y no dejaba de murmurar cosas ininteligibles. Al llegar al coche, Kalin lo arrancó con manos temblorosas.
Cada expresión de su rostro mostraba un terror que iba más allá de la simple preocupación. Parecía alguien perseguido por una consecuencia monumental. Nala se sentó en el asiento trasero sosteniendo a la señora Kalewa. Miró por la ventanilla, dejando que el ruido del coche llenara el silencio, pero por dentro sabía que algo se había roto esa noche. No había vuelta atrás. Kalin no estaba en pánico porque su madre estuviera enferma. Estaba en pánico porque sabía lo que contenía ese batido. Y eso lo cambiaba todo. Kalin conducía como un loco, sin apenas mirar los semáforos. Cada pocos segundos, echaba un vistazo hacia atrás, a la señora Kalewa, que yacía sobre las rodillas de Nala. La respiración de su madre era débil, pero aún estaba allí. Nala le sostenía la cabeza, tratando de que estuviera lo más cómoda posible durante el viaje al pequeño hospital más cercano. Tan pronto como el coche se detuvo en el patio del hospital, Kalin saltó antes de que el motor se apagara por completo. Corrió a pedir ayuda y 2 enfermeras ayudaron a trasladar a la señora Kalewa a urgencias. Nala también entró un momento para asegurarse de que su suegra estaba en manos del personal médico antes de marcharse. Cuando la puerta de la sala de examen se cerró, Kalin caminaba de un lado a otro del pasillo del hospital. Nervioso, su respiración seguía agitada y su rostro estaba pálido. Pero Nala vio algo más. No era solo el pánico de un hijo preocupado por su madre. Era un miedo más profundo, un miedo que no provenía del estado de la señora Kalewa, sino de otra cosa. Nala se quedó junto a la puerta, observando a Kalin desde lejos. Sabía que era la oportunidad perfecta para llevar a cabo algo que le rondaba la cabeza desde el incidente del batido. Aprovechando que Kalin estaba ocupado en la recepción hablando con una enfermera, aprovechó la ocasión. Salió sigilosamente de la sala de espera y se dirigió de nuevo al coche. La noche había caído por completo, y el aparcamiento parecía más solitario. La luz que se filtraba desde el hospital era tenue, pero suficiente para que Nala viera. Se aseguró de que nadie la estuviera observando y abrió lentamente la puerta del coche. El vaso de batido que había traído de la habitación de la señora Kalewa había desaparecido. Probablemente Kalin se lo había llevado en su pánico, pero la licuadora y los ingredientes del batido seguramente seguirían en la cocina de casa. Mientras tanto, Nala quería comprobar algo más importante, la botella de agua que Kalin había usado para hacer el batido de aguacate. Recordaba perfectamente haber visto a Kalin abrir un pequeño armario de la cocina mientras preparaba el batido. En ese armario, solían guardar sirope, edulcorante líquido y agua mineral. Pero esa tarde, había visto otra botella de un color más oscuro. Cuando Kalin hizo el batido, oyó el sonido del tapón girando no una, sino 2 veces. Era un detalle menor, pero ahora parecía crucial. Nala abrió la pequeña guantera debajo del asiento delantero donde Kalin solía guardar objetos pequeños. Buscó con cuidado pero rápidamente. Pañuelos de papel, un ambientador para el coche, recibos y un pequeño frasco con un líquido transparente medio lleno. Sus manos se detuvieron por instinto. Era una botella pequeña como las de sirope para niños, pero su contenido no era medicina. El líquido del interior era transparente y sin etiqueta como el agua normal. Pero cuando Nala abrió ligeramente el tapón y lo olió, sintió un olor agudo y penetrante, un olor químico desconocido similar al alcohol, pero más amargo e irritante. Nala volvió a cerrar el tapón, con la respiración contenida. Eso no era agua mineral. No era un ingrediente de cocina. Era algo que no debería estar en el coche. Apretó la botella con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero intentó mantener la expresión serena. Si el contenido de esta botella era lo que se había usado en el batido, entonces Kalin realmente tenía la intención de hacerle daño. Esa realidad la golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido hasta ahora. Pero no podía actuar precipitadamente. Acusarlo sin pruebas podría hacer la situación aún más peligrosa. Así que, sin que nadie lo supiera, guardó la pequeña botella en su bolso. Después, Nala miró a su alrededor y tras asegurarse de que no había nadie, cerró lentamente la puerta del coche. Volvió al hospital con paso ligero como si nada hubiera pasado. Cuando llegó al pasillo, Kalin seguía caminando de un lado a otro. Se pasaba las manos por el pelo nerviosamente, dejándolo desordenado. Tan pronto como vio regresar a Nala, se giró rápidamente. ¿Dónde estabas? Su voz estaba cargada de presión.
En el baño, respondió Nala con naturalidad y la voz más sencilla posible para no levantar sospechas. ¿Cómo está tu madre? Kalin se pasó la mano por la cara. El médico dijo que primero tienen que hacer pruebas. Todavía no saben la causa exacta. No pudo continuar. Su rostro estaba tenso y su mente claramente enredada. Y eso, a su vez, le dio a Nala un respiro para pensar. Ahora observaba a Kalin con otros ojos. La forma en que se sentaba inquieto, la forma en que evitaba el contacto visual directo, la forma en que su respiración se aceleraba, todo demostraba que no solo temía perder a su madre. Temía que su plan fracasara. Nala se sentó lentamente en una silla de espera. Su bolso descansaba en su regazo como siempre, pero esta vez su contenido no eran simples objetos personales. Dentro se escondía una verdad que podía explicarlo todo. Abrió su teléfono y anotó los detalles importantes, el color del líquido, el olor, la forma de la botella, el lugar donde la encontró. Sin exageraciones, sin conjeturas, solo los hechos. En su mente, Nala comenzaba a llegar a una conclusión difícil de aceptar. Kalin no había intentado hacerle daño a la señora Kalegua. Kalin no había cambiado por presión o trabajo. Kalin tenía la intención de hacerle daño a ella, y el batido de aguacate de antes no había sido un gesto de afecto, sino una trampa. Por primera vez, el aire alrededor de Nala se sentía pesado, pero mantuvo la calma. El pánico solo la haría cometer errores. Ahora tenía una prueba inicial. Ahora sabía la verdad, y a partir de ese momento, tenía que ser más cuidadosa que nunca porque su vida estaba en el punto de mira de la persona que se suponía que debía protegerla. El trayecto desde el pequeño hospital hasta uno más grande transcurrió en una atmósfera mucho más silenciosa que la anterior. Kalin conducía a una velocidad inestable, a veces demasiado rápido, a veces frenando bruscamente. Nala, sentada en el asiento trasero, seguía sosteniendo a la señora Kalegua, que yacía inerte. La respiración de su suegra era débil, pero aún presente, lo que le daba una pequeña esperanza de que no fuera demasiado tarde. Tan pronto como el coche se detuvo en el patio del hospital, algunas enfermeras de guardia salieron inmediatamente con una camilla. Al ver el estado de la señora Kalegua, Kalin ayudó a trasladarla, pero sus manos temblaban y su rostro estaba pálido. Casi cada paso iba acompañado de un suspiro de ansiedad que no podía controlar. «Rápido, la paciente está crítica», dijo una de las enfermeras mientras llevaban a la señora Kalegua a urgencias. Nala la siguió con paso firme mientras Kalin, en su prisa, casi choca contra una puerta de cristal antes de detenerse. Claramente no podía ocultar su pánico. Poco después, un hombre de unos 50 años con una camisa blanca y un estetoscopio al cuello apareció en el pasillo. Su rostro era sereno y decidido, y le resultó muy familiar a Nala. «Señora Nala», la llamó, «¿qué ha pasado? ¿Por qué ha traído a su suegra aquí?» Era el doctor Sterling, el médico de familia que había atendido a la señora Kalegua durante mucho tiempo. Se acercó y al ver a la señora Kalegua en la camilla, su expresión se tornó seria. «Doctor, mi suegra perdió las fuerzas de repente», respondió Nala rápidamente. Mantuvo la voz firme para no añadir más tensión. «Por favor, examínela». El doctor Sterling asintió sin decir nada más. «Llévenla a la sala de observación. La examinaré de inmediato». Las enfermeras empujaron la camilla hacia la sala. Cuando Kalin intentó seguirlas, el doctor Sterling lo detuvo por el hombro. «Espere fuera un momento. Necesito examinarla sin interrupciones», dijo con firmeza. Kalin estaba claramente incómodo esperando, pero asintió. Se quedó de pie inquieto frente a la puerta, mientras Nala, a unos pasos de él, mantenía la calma a pesar de la confusión que sentía. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el doctor Sterling salió de la sala de examen, cerró la puerta en silencio y pareció meditar algo antes de hablar. «¿Qué ha pasado antes?», preguntó el médico, dirigiéndose a Nala, no a Kalin. Ante la pregunta, el cuerpo de Kalin se tensó. Nala tragó saliva. No podía revelar sus sospechas directamente. Eso solo podría provocar una situación más peligrosa, pero tampoco podía mentir. «Mi suegra comió algo antes», respondió Nala en voz baja. Después de eso, su estado empeoró rápidamente. El doctor Sterling frunció el ceño. «¿Qué comió?».
Un batido de aguacate, respondió Nala sinceramente, manteniendo una expresión neutra. Los ojos del médico se tornaron serios. Solo con un batido, su estado no debería haber empeorado tanto. Acabo de comprobar los síntomas iniciales, y hay indicios de una intoxicación leve. Al oír la palabra intoxicación, Kalin se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué quiere decir, doctor? La voz de Kalin temblaba. ¿Mi madre fue envenenada con algo? El doctor Sterling miró a Kalin fijamente. Todavía no puedo asegurarlo. Se necesitan análisis de sangre y otros exámenes, pero las náuseas severas, el pulso débil y un olor algo extraño en su aliento, todo esto no es normal. Nala observó a Kalin de reojo. Parecía alguien que intentaba desesperadamente reprimir el pánico. Su mano izquierda se aferraba a la parte delantera de su ropa y su respiración se aceleraba. «Doctor, ¿se salvará?», preguntó finalmente Kalin con voz ronca. «Por ahora está reaccionando, así que hay posibilidades», respondió el doctor Sterling. «Pero necesito saber qué ingirió». ¿Alguien sabe qué ingredientes se mezclaron en ese batido? Hubo un breve silencio. Nala bajó la cabeza, fingiendo pensar. Kalin se tapó la boca con la mano y miró al suelo. «Solo aguacate, agua y azúcar», respondió Nala con cautela. No vi que Kalin añadiera nada más. Mencionó deliberadamente el nombre de Kalin para que el médico supiera quién había hecho el batido sin tener que explicarlo claramente. Kalin se giró al instante. «Nala, ¿qué estás diciendo?» «Yo solo». «El batido». «Tú lo hiciste, ¿verdad?» Nala lo interrumpió suavemente. No era una acusación, solo una constatación de un hecho. El doctor Sterling los miró a ambos alternativamente. «Está bien, no pregunto esto para culpar a nadie, sino para decidir el tratamiento médico. Algunos venenos pueden neutralizarse si se actúa rápidamente». Kalin asintió nerviosamente, pero sus manos seguían temblando. Se secaba continuamente el sudor de la frente, aunque no hacía calor por el aire acondicionado. «Señora Nala», dijo el doctor Sterling en voz más baja. «Más tarde, necesitaré su ayuda para recopilar información en casa. Si queda algún resto de jugo, alguna botella o cualquier cosa que le parezca sospechosa, hágamelo saber. Es importante». Nala asintió en silencio. «Sí, doctor». Kalin dejó escapar un suspiro entrecortado. «Doctor, mi madre se recuperará». «Haré todo lo posible», respondió el doctor Sterling con voz firme. «Pero ustedes dos deben ser honestos. Si hay algo que deba saber, díganmelo». Luego, el médico volvió a entrar en la sala de observación, dejando a Nala y Kalin en un pasillo que de repente parecía más estrecho. Nala se sentó lentamente, aferrando su bolso. Kalin se quedó al final de la sala, agarrado a una columna. Su rostro estaba desfigurado por un pánico que ya no podía ocultar. Pero para Nala, algo era aún más claro. El miedo de Kalin no se debía únicamente al estado de la señora Kalegua. Temía que lo que había hecho estuviera a punto de ser descubierto, y ese giro de los acontecimientos obligó a Nala a ser mucho más cautelosa en su siguiente movimiento. Tras una noche de ansiedad en el hospital y una vuelta a casa llena de pensamientos confusos, Nala se dio cuenta de que su miedo no provenía de un único incidente, sino de una serie de pequeños patrones que juntos formaban una imagen aterradora. Se sentó en el escritorio de su estudio bajo la cálida luz de una pequeña lámpara y comenzó a anotar todo lo que había visto, oído y sentido recientemente, no para acusar, sino para mantener un pensamiento racional. En la primera página, anotó el cambio de actitud de Kalin, los saludos casi inexistentes, las evasivas más frecuentes y las salidas nocturnas con la excusa del trabajo. Luego anotó las nuevas costumbres que habían aparecido de repente, hacerse cargo de las medicinas de la señora Kalegua, cerrar con llave el botiquín y ahora preocuparse excesivamente por lo que su madre ingería. No describió las escenas con detalle, sino que se limitó a puntos breves, para que el patrón fuera claramente visible. A continuación, Nala añadió los detalles relacionados con el batido de aguacate, la textura extraña, el aroma amargo que solo ella había percibido débilmente y la reacción de Kalin cuando le dijo que la señora Kalegua se lo había bebido. Estas pequeñas piezas por separado no parecían concluyentes, pero al juntarlas, apuntaban en la misma dirección. Había un elemento anormal de control y gestión.
Hizo una pausa y miró el bolígrafo. La emoción que sentía ya no era un simple miedo. Era una fría cautela que hacía que su cerebro trabajara a toda velocidad. El miedo puede llevar al pánico, pero la cautela impulsa a la acción. Nala eligió la cautela. En su mente, Nala comenzó a formular hipótesis, posibles escenarios desde los más lógicos hasta los peores. Anotó cada escenario en el papel y, basándose en las pruebas que tenía, marcó la probabilidad de que cada uno fuera cierto. Este método la ayudó a mantener la objetividad, sopesando las posibilidades sin dejarse llevar por las emociones. Primer escenario: el estado de la señora Kalewa había empeorado debido a una enfermedad crónica. Esta razón era plausible, pero no explicaba por qué Kalin se había vuelto de repente extremadamente protector y controlaba el acceso a las medicinas de la casa. Segundo escenario: Kalin estaba estresado por problemas familiares o deudas que habían alterado su comportamiento. Era posible, pero no explicaba el extraño olor del batido. Tercer escenario: el más inquietante era que hubiera una intención premeditada de hacer daño a alguien con un propósito específico. Aunque la aterraba, Nala no descartó esa posibilidad, ya que el patrón de comportamiento de Kalin parecía orientado a un objetivo. Respiró hondo y anotó las medidas de seguridad que debía tomar sin levantar sospechas. Primero, no enfrentarlo directamente. Nala sabía que una confrontación sin pruebas podría provocar una reacción extrema. Segundo, documentar las pruebas existentes. Registrar horas, palabras y objetos sospechosos. Tercero, protegerse a sí misma y a la señora Kalewa. Nunca beber de un vaso de origen desconocido y guardar su teléfono y cartera en un lugar seguro. Cuarto, encontrar una forma de analizar el resto de la bebida o las botellas sin que Kalin se diera cuenta. Los pensamientos de Nala no se limitaban al peligro. También consideró la posibilidad de mejorar la situación. Si realmente había problemas financieros u otras presiones que habían cambiado a Kalin, un enfoque diferente podría ayudar. Pero se negó a priorizar la compasión en ese momento. La seguridad era más importante. La empatía podía esperar hasta que la amenaza estuviera resuelta. Recorrió la casa lentamente, observando los puntos que podían serle de utilidad. La encimera de la cocina donde estaba la licuadora, el botiquín, los pequeños cajones. No los tocó, pero registró su ubicación en su mente. No era un acto paranoico, sino de preparación. Nala se dio cuenta de que la propia casa se sentía de repente como un campo de batalla que necesitaba cartografiar. Luego revisó su teléfono, abriendo notas y fotos antiguas para recordar eventos que podría haber olvidado. Resultó que había otras pequeñas cosas a las que no había prestado atención antes: un recibo con lujos inusuales, un mensaje de texto que Kalin había cerrado a toda prisa cuando ella pasó, y algunos registros financieros cuyo formato había cambiado de repente. Todo esto por separado parecía insignificante, pero junto cobraba importancia. Entre análisis y análisis, Nala sintió el cansancio. Los ojos cansados y la cabeza pesada la obligaron a detenerse un momento. Bebió agua de su propio vaso, una pequeña elección para protegerse. También reorganizó su agenda para que alguien siempre supiera a dónde iba. Llevaba consigo una batería externa y guardaba los documentos importantes en un lugar que solo ella conocía. Estas medidas prácticas la hicieron sentir un poco más segura. Pero la cautela de Nala no era solo física. También comenzó a entrenar su comunicación, como hablar sin provocar a Kalin, como preguntar ciertas cosas sin ofenderlo y cuándo fingir indiferencia. No era manipulación, sino estrategia. Nala sabía que una palabra equivocada podía arruinarlo todo. Antes de dormir esa noche, Nala escribió una frase para recordársela a sí misma: sé paciente, observa y registra. La frase era simple, pero le daba un enfoque. Se dio cuenta de que sus sospechas no debían quedarse como un vago miedo que la consumiera, sino que debían ser verificadas con pruebas claras. Antes de cerrar los ojos, Nala miró la foto de su boda con Kalin que colgaba en la pared. La foto todavía le recordaba las promesas iniciales de protegerse mutuamente, de confiar el uno en el otro. Pero ahora esa promesa se sentía frágil. No quería destruir su hogar, sino salvarlo si era posible, o salvarse a sí misma si no lo era. Las sospechas se habían fortalecido, pero Nala eligió no entrar en pánico. Esa noche, se durmió con un pequeño plan de pasos en su mente y la tranquila determinación de encontrar la verdad sin ponerse en peligro.
Esa mañana, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Kalin seguía en el hospital cuidando de la señora Kalewa, y Nala aprovechó para organizar la habitación y el escritorio de su esposo. No tenía la intención de registrar sus cosas. Solo quería comprobar si había algo más que necesitara saber antes de seguir adelante. Al abrir el tercer cajón, normalmente lleno de recibos y carpetas delgadas, Nala encontró una carpeta azul que no había visto antes. La carpeta estaba limpia, impoluta y sin polvo, lo que significaba que su contenido había sido manejado recientemente. El corazón de Nala comenzó a latir más rápido, no por una sospecha repentina, sino porque su intuición le había estado diciendo durante mucho tiempo que Kalin estaba ocultando algo. Abrió la carpeta lentamente. Dentro había varios documentos oficiales con el logotipo de una gran compañía de seguros. En el campo del nombre, decía claramente Nala Pérez. Se quedó sin palabras, sintiendo un escalofrío por la espalda. Su mano derecha temblaba ligeramente mientras leía los documentos. La suma del seguro indicada era una cantidad enorme, muy superior a sus ahorros. Pero lo que más la conmocionó fue la frase bajo la sección del beneficiario, Kalin Rodríguez. Por un momento, a Nala se le encogió el estómago. No fue la cantidad lo que la sorprendió, sino el hecho de que nunca había firmado esa póliza de seguro. Recordaba bien todos los documentos importantes que había firmado. No era el tipo de esposa que simplemente asentía en los asuntos de dinero. A Nala siempre le gustaba leer los detalles con atención, asegurarse de que todo fuera claro y razonable. Pero este documento era desconocido. Se sentó en la silla tratando de respirar, pero sintió una opresión inexplicable. Su mirada se fijó en la firma que supuestamente era la suya. Se parecía, pero no era idéntica. Había una pequeña línea que ella nunca hacía, y una curva demasiado larga. Era muy sutil, pero suficiente para demostrar que la firma había sido falsificada. Nala se tapó la boca conteniendo un sonido que casi se le escapa. Esto ya no se trataba del cambio de actitud de Kalin. No se trataba del batido de aguacate o de la botella sospechosa. Era algo más grande, más planeado y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Releyó el documento para asegurarse de que no lo había entendido mal. El seguro ya había entrado en vigor hacía 3 meses, y el periodo de espera estaba a punto de terminar. Si algo le sucedía, una enorme suma de dinero sería pagada inmediatamente a Kalin. No era una cantidad pagada sin motivo, y era imposible que Kalin hubiera contratado una póliza de seguro tan grande sin un plan claro. Nala sintió que se le calentaban los ojos, no de rabia, sino de una mezcla de terror y desolación. Recordó cada momento, desde la forma en que Kalin había comenzado a controlar la comida hasta su cambio de actitud, que se sentía forzado. Todas esas piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Esta prueba se convirtió en el centro de todo, apuntando a una única posibilidad tan cruel que quería negarla. Pero Nala no se dejó llevar por las emociones. Después de unos minutos de sujetarse la cabeza y recuperar el aliento, decidió mirar los otros documentos de la carpeta. Había copias de correos electrónicos, cartas de aprobación, un informe médico y comprobantes de pago de la prima del seguro. Todo se había hecho de forma regular, a su nombre y sin su conocimiento. Nala cerró los ojos. Así que por eso, pensó. Recordó el momento en que Kalin había mencionado por primera vez las finanzas del hogar, su actitud de controlar estrictamente los gastos y su forma de empezar a controlar pequeñas cosas que antes no le importaban. Ahora todo tenía sentido. El motivo, el dinero. La prueba de un motivo que hasta ahora solo existía en la imaginación de Nala estaba ahora en sus manos en forma de un documento irrefutable. Apretó la carpeta lentamente y la volvió a colocar en el escritorio. El miedo que antes era abstracto se había convertido en un terror concreto. Pero por otro lado, una nueva fuerza crecía en su interior. No un coraje ciego, sino determinación. Esto ya no era una cuestión de conjeturas. Era una cuestión de supervivencia. Nala usó su teléfono para fotografiar los documentos, asegurándose de tener una copia, y luego devolvió todo a su lugar original. Cada hoja fue manejada con cuidado para no dejar rastro de que la carpeta había sido abierta. Al cerrar el cajón, sintió que su pecho seguía oprimido, pero al mismo tiempo se sentía más firme. A partir de ahora, tenía que tomar nuevas medidas, medidas más cautelosas y más orientadas a un objetivo. No debía actuar precipitadamente.
Tenía que pasar el día como si no supiera nada. Cuando oyó la voz de Kalin en la entrada por la tarde, Nala se irguió en la cocina. Miró a su esposo con una pequeña sonrisa natural, una sonrisa forzada por su propia seguridad. Pero por primera vez desde que surgieron las sospechas, Nala vio a Kalin no como su esposo, sino como alguien que tenía un gran interés en que su vida terminara. Ahora el conflicto era completo. El motivo era claro y el peligro real. Y a partir de hoy, Nala sabía una cosa: tenía que actuar con cuidado porque su vida ya no estaba segura en su propia casa. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa para ser el hogar de dos personas. Nala acababa de terminar de ordenar la cocina cuando escuchó los pasos de Kalin en la sala de estar. Normalmente, después de regresar del hospital, se quejaría del cansancio o preguntaría por el estado de la señora Kalewa, pero esa noche no dijo ni una palabra y se fue directamente a su habitación. Esa actitud puso a Nala aún más en alerta. Poco después, escuchó la puerta del dormitorio cerrarse en silencio. No un cierre normal, sino como si hubiera sujetado el pomo para no hacer ruido. El movimiento fue tan cauteloso que a Nala le pareció aún más sospechoso. Kalin estaba ocultando algo. Apagó la luz de la cocina, dejando solo la tenue luz de una lámpara en la sala. Se sentó por un momento, tratando de calmarse, pero la ansiedad no dejaba de roerle el pecho. Sintió un fuerte impulso de averiguar qué estaba haciendo Kalin. Cuando se levantó para dirigirse al dormitorio, escuchó la voz de Kalin a través de la rendija de la puerta, apenas un susurro. El volumen era bajo, como si estuviera amortiguado. Nala se detuvo, respiró hondo y se acercó sigilosamente por el pasillo para no hacer ruido. Se paró a unos pasos de la puerta, que no estaba completamente cerrada. A través de esa pequeña abertura, la voz de Kalin no era del todo clara, pero se podía entender. Lo que le heló la sangre fue el tono de voz de su esposo. Era agudo, lleno de presión, como si estuviera confirmando algo grave. Sí, no tardará mucho. Solo tengo que esperar el momento adecuado, se escuchó claramente la voz de Kalin esta vez. Nala contuvo la respiración. Se inclinó ligeramente, con cuidado de no tocar la puerta, lo justo para captar cada palabra. No, ella todavía no sospecha nada, continuó Kalin. Su voz sonaba ansiosa. Pero tengo que darme prisa. No puedo alargar esto mucho más. Esa frase le provocó un escalofrío a Nala por la espalda. El tono de Kalin no era el de alguien que se queja o habla de asuntos domésticos. Era el tono de alguien que planea algo urgente. Hubo un breve silencio. El sonido al otro lado del teléfono no se oía, pero Nala podía adivinar la dirección de la conversación, y eso le revolvió el estómago. El suelo del dormitorio crujió ligeramente cuando Kalin se movió. Ayer lo intenté. Sí, eso fue un error. Ella no debería haberlo bebido. Nala sintió que le flaqueaban las fuerzas. Se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. Kalin estaba hablando de la señora Kalewa. No había duda. Solo espera por ahora y sé paciente, dijo Kalin de nuevo. Cuando todo esto termine y consiga el dinero, procederemos según el plan original. Al oír la palabra dinero, Nala cerró los ojos. Las piezas que había encontrado en el capítulo anterior encajaban ahora en un cuadro completo. El motivo, el plan, las pequeñas acciones de las que había sospechado todo este tiempo. Todo apuntaba a un único punto. Su vida era el objetivo. Kalin bajó la voz. Nala tuvo que inclinarse más para oír. No te preocupes, no le daré tiempo a hacer nada. Me aseguraré de eso. Solo tengo que encontrar otra manera. Otra manera. Nala sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Esa palabra no era un simple plan. Era una amenaza clara. Kalin ya no sonaba como su esposo. Sonaba como alguien que calcula posibilidades, busca resquicios y se asegura de que su plan no vuelva a fallar. Después de unos segundos de silencio, Kalin dejó escapar un largo suspiro. Sí, mañana o pasado mañana. Te llamaré cuando termine. La palabra termine hizo estremecer a Nala. Tragó saliva y retrocedió rápidamente unos pasos antes de que Kalin colgara. Contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Si Kalin hubiera salido y ella todavía hubiera estado en el pasillo, todo se habría arruinado.
Nala volvió a la sala y se sentó, fingiendo mirar su teléfono. Unos segundos después, la puerta del dormitorio se abrió. Kalin salió con el rostro tenso, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Nala, forzó una pequeña sonrisa. «¿Todavía no te has acostado?», preguntó. Nala negó con la cabeza. «Todavía no tengo sueño. Voy a descansar un poco». Kalin fue a la nevera y sacó una botella de agua. Nala observó cada uno de sus movimientos. La forma en que respiraba, la forma en que evitaba mirarla demasiado tiempo, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente. Todo le confirmaba una cosa. Kalin estaba ejecutando un gran plan y temía que volviera a fallar. Nala no dijo nada, solo sonrió débilmente. «Cariño, mañana quiero ir a ver a tu madre un rato», dijo, tratando de que sonara natural. «Ah, sí», respondió Kalin secamente, ni una objeción ni una pregunta. Y eso fue precisamente lo que convenció aún más a Nala. Kalin estaba tan concentrado en otro plan que no prestaba atención a los detalles triviales. Esa noche, después de que Kalin entrara primero en el dormitorio, Nala se quedó en la sala de estar. Abrazó un pequeño cojín y sintió un ligero temblor en las yemas de los dedos, no por simple miedo, sino por la comprensión de que ya no era seguro vivir en esa casa. Cada rincón de la casa parecía una trampa, cada objeto una amenaza, y cada respiración de Kalin sonaba como una cuenta regresiva. Cerró los ojos y tomó una decisión en su interior. Tenía que moverse más rápido que Kalin. Tenía que buscar protección y tenía que hacerlo sin que su esposo se diera cuenta, porque después de esa conversación, Nala sabía una cosa con certeza. Si se quedaba quieta, no sobreviviría. Esa mañana, Nala se levantó más temprano de lo habitual. Su mente todavía estaba llena de las voces de la noche anterior. La voz de Kalin, su tono presionado, la amenaza velada y el plan que casi había llevado a cabo. Cada palabra seguía resonando en sus oídos. Su corazón latía con fuerza, pero sus pensamientos se movían más rápido que el miedo. Sabía una cosa. Si quería sobrevivir, necesitaba pruebas, no simples conjeturas o corazonadas. Necesitaba grabaciones, documentos y cualquier cosa que pudiera probar que Kalin realmente tenía la intención de hacerle daño. Nala se sentó al borde de la cama y miró su teléfono. Abrió la aplicación de grabación de voz y comprobó que la batería estaba llena. No podía permitirse ningún error. Primero, tenía que asegurarse de que la siguiente conversación quedara grabada sin que Kalin se diera cuenta. Segundo, tenía que conseguir lo más importante, los restos del batido de aguacate que ni la señora Kalegua ni ella habían bebido. Echó un vistazo a la puerta. Kalin seguía durmiendo, con aspecto cansado y ansioso. Su cuerpo se movía, a veces en pequeños espasmos, como si todavía estuviera atrapado en el plan de la noche anterior. Sin perder tiempo, Nala se levantó en silencio y abrió la puerta del dormitorio sin hacer el más mínimo ruido. En la nevera de la cocina, todavía guardaba el vaso de jugo que no había tirado. Era la primera prueba. Abrió la puerta de la nevera y vio el líquido en el vaso. El agua y la fibra del aguacate habían comenzado a separarse, y el olor había cambiado ligeramente, pero todavía quedaba un rastro del aroma extraño que la había hecho sospechar el día anterior. Nala tragó saliva, cogió 2 pequeñas bolsas de plástico de un cajón y abrió el vaso. Vertió con cuidado el líquido del batido en cada bolsa, dejando un poco en el vaso para no levantar sospechas. Ató las bolsas con fuerza y las metió en un pequeño recipiente que solía usar para guardar especias. Discreto, nada sospechoso y seguro. Colocó el recipiente en la parte trasera de la nevera, detrás de los botes de salsa y la mermelada. Kalin nunca miraba el interior de la nevera con tanto detalle, así que ese lugar era relativamente seguro. Después de asegurar la primera prueba, Nala volvió a la mesa y cogió su teléfono. Tenía que mantener la distancia con Kalin, pero estar lo suficientemente cerca para captar la conversación. Pero primero, tenía que provocar a Kalin para que hablara de algo relacionado con su plan. No podía depender solo del azar. Sostuvo el teléfono y pensó, ¿qué podría hacerle hablar? Kalin estaba bajo presión. Una persona así suele reaccionar cuando un plan sale mal. ¿Y qué había torcido su plan? El estado de la señora Kalegua. Nala trazó una estrategia. Media hora después, cuando Kalin se despertó, sus pesados pasos se dirigieron a la cocina.
Parecía no haber dormido bien, probablemente pensando en un plan que se volvía cada vez más urgente. Nala lo recibió con una leve sonrisa. No debía mostrar miedo. Cariño, dijo en voz baja mientras preparaba té caliente. Estoy preocupada por tu madre. Tuve una pesadilla anoche. Kalin se detuvo. Su rostro se tensó ligeramente. ¿Qué sueño? Nala suspiró como si contuviera la ansiedad. Soñé que su estado empeoraba. Creo que tenemos que hablar. Kalin no respondió de inmediato. Nala colocó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo como si lo hubiera dejado al azar, pero en realidad había pulsado el botón de grabar hacía un rato. Nala, dijo Kalin con voz grave. Estoy muy estresado ahora mismo. No me compliques más las cosas. Solo con ese tono, Nala supo que había tocado una fibra sensible. Mi amor, si algo le pasa a tu madre, no será culpa mía, ¿verdad? El cuerpo de Kalin se tensó. ¿Qué quieres decir? El batido, dijo Nala, conteniendo la respiración y haciendo que sus palabras sonaran naturales. Es que tengo miedo de que lo malinterpretes. Kalin acercó una silla y se sentó. Su actitud pasó de defensiva a cautelosa. Dijiste que se lo bebió ella misma, dijo. Sí, respondió Nala suavemente. Pero últimamente, pareces diferente, cariño. Tengo miedo de que estés ocultando algo. Nala leyó ese cambio. Sabía que Kalin estaba debatiendo si hablar o no. La presión de su plan, el estado de la señora Kalewa, todo lo estaba frustrando cada vez más, y una persona frustrada a menudo comete errores verbales. Kalin dijo lentamente, a veces piensas demasiado. Nala no respondió. Solo lo miró, fingiendo esperar una explicación. Aunque en realidad estaba preparando cada segundo de esa grabación como prueba. Lo importante, continuó Kalin, es que no creemos nuevos problemas. Lo de ayer me dio suficientes dolores de cabeza. Todo debería haber salido según el plan. Esa frase, según el plan, quedó registrada al instante en la grabación. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Cariño, ¿qué plan tienes?, preguntó Nala, fingiendo confusión. Kalin se dio cuenta de inmediato de que había hablado de más. No quiero decir. Bueno, el plan financiero, el plan familiar, esas cosas. Se levantó rápidamente, bebió agua y salió de la cocina sin continuar la conversación. Pero para Nala, sus palabras ya habían sido suficientes. Incompletas, pero suficientes para probar que Kalin estaba llevando a cabo algo que él llamaba el plan. Después de que Kalin entrara en el baño, Nala cogió el teléfono y detuvo la grabación. La guardó con un nombre ambiguo como Audio Día 10. Luego fue a la nevera y comprobó que las muestras del batido estaban seguras. Tras asegurarse de que todo estaba en su sitio, se dio cuenta de algo. Había empezado a moverse. Había empezado a reunir pruebas. Había empezado a planificar sus pasos. Pero lo más importante, había empezado a contraatacar. Y a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Si Nala quería sobrevivir, tenía que pensar continuamente varios pasos por delante de Kalin. Ahora la casa se había convertido en un silencioso campo de batalla. Esa tarde, el aire en la sala de la casa de Nala se sentía más tranquilo que horas antes. El pánico por el desmayo repentino de la señora Kalewa había pasado, y ahora el ambiente comenzaba a asentarse. El médico que la había examinado por videollamada dijo que el estado de la señora Kalewa era estable y que solo se debía al agotamiento físico y al estrés acumulado. Pero a pesar de eso, Nala no podía evitar la preocupación. Estaba sentada en un rincón del sofá, observando a la señora Kalewa, que abría los ojos lentamente. Sus párpados se agitaron y finalmente miró a su alrededor. Su respiración era lenta, como la de alguien que acaba de regresar de un largo viaje. Mamá, la llamó Nala casi en un susurro. La señora Kalewa parpadeó. Nala, ¿dónde estoy?, preguntó con voz baja y ronca. En nuestra casa, mamá. Te desmayaste cuando estabas a punto de irte. Me asusté mucho, respondió Nala sin ocultar su alivio. La señora Kalewa tardó unos segundos en recordar lo que pasó. Se masajeó las sienes con una expresión de profunda confusión. Oh,
¿Por qué me desmayé así?, murmuró más para sí misma. Solo me sentí un poco mareada. Nala negó con la cabeza. Mamá, es porque estás muy cansada. Desde ayer, noté que estabas muy preocupada. La señora Kalewa sonrió débilmente, una sonrisa que parecía más para tranquilizar a los demás que para consolarse a sí misma. Se recostó en el cojín del sofá, respiró hondo y exhaló pesadamente. Perdón, he sido una molestia, dijo en voz baja. Mamá, no digas eso. Al contrario, soy yo la que está preocupada. Eres como una madre para mí. La mirada de la señora Kalewa se suavizó. Había calidez en ella, pero también tristeza, quizás una mezcla de gratitud y culpa que había estado guardando durante mucho tiempo. Después de un breve silencio, Nala decidió hacer la pregunta que había estado conteniendo. Mamá, ¿en qué estabas pensando realmente? ¿Por qué pareces tan abrumada? ¿Es por Kalin? Ante la pregunta, la señora Kalewa guardó silencio. Sus manos, que jugaban con el borde de la manta, se detuvieron. Bajó la cabeza lentamente. Nala, he guardado muchas cosas para mí. Quizás he confiado demasiado en que Kalin cambiaría algún día. Nala tragó saliva. Cambiar, mamá. La señora Kalewa asintió débilmente. Sí, desde pequeño, Kalin ha sido un chico inteligente, pero siempre ha tenido un rasgo de carácter que me asustaba, la ambición. No una ambición sana, sino esa clase que le hace sentir que siempre tiene que estar por encima de los demás. Nala escuchó atentamente. Esta información no la sorprendió totalmente, pero no sabía que el carácter de Kalin se había manifestado tan joven. Antes, continuó la señora Kalewa, si participaba en una competición y no ganaba, se enfadaba durante días, no por decepción con el resultado, sino porque no aceptaba que hubiera alguien mejor que él. Su padre decía que se le pasaría. Pero no fue así. Nala bajó la cabeza. Algunos incidentes que había vivido durante su noviazgo con Kalin comenzaron a tener más sentido. La forma en que trataba a las personas que consideraba inferiores, su manera de tomar decisiones unilateralmente, su necesidad de atención. Todo parecía provenir de una raíz cultivada durante mucho tiempo. Entonces, ¿has estado sufriendo sola todo este tiempo?, preguntó Nala en voz baja. La señora Kalewa esbozó una sonrisa, esta vez más amarga. Si digo que todo esto es culpa mía, probablemente sea cierto. He cerrado los ojos demasiadas veces. Pensé que su ambición podría canalizarse en una buena dirección, que solo necesitaba un poco de guía, pero ha empeorado. Nala continuó lentamente. Sí, asintió débilmente la señora Kalewa, especialmente después de la adolescencia. Empezó a sentir que siempre tenía que ser superior, y de adulto, aprendió que podía conseguir cualquier cosa simplemente imponiéndose. Un sentimiento de amargura rozó el corazón de Nala, pero mantuvo la calma. Sabía que no se trataba de culpar, sino de comprender. Mamá, es verdad que Kalin me ha hecho pasar momentos difíciles, dijo Nala suavemente. Pero nunca te he culpado. La señora Kalewa la miró, sinceramente conmovida por esas palabras. Gracias, hija. Siempre he temido que sufrieras por su carácter, pero oírte decir esto me tranquiliza. A Nala se le encogió el corazón, pero sonrió. Si te soy sincera, continuó la señora Kalewa, antes me desmayé no solo por el agotamiento, me aterrorizaba la idea de que tuvieras que volver a pasar por lo que me contaste, y no quería ser la causa. Nala tomó la mano de la señora Kalewa y la envolvió con suavidad. Tú nunca serás la causa. Siempre has estado a mi lado, y eso es más que suficiente. Los ojos de la señora Kalewa se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Eres una buena chica, Nala. Si Kalin fuera como tú, aunque solo fuera la mitad. Lo siento, mamá, pero creo que cada uno tiene su propio camino. Kalin, también. Solo espero que algún día se dé cuenta de que la vida no consiste en vencer a los demás. La señora Kalewa asintió. Eso espero yo también. El silencio volvió a caer, pero esta vez se sentía más pacífico. No había la misma tensión que antes. Fue un momento de entendimiento entre dos personas que habían reprimido sus sentimientos durante mucho tiempo. Nala arregló la manta de la señora Kalewa y se levantó en silencio. Mamá, descansa un poco. Te prepararé un té caliente.
La señora Kalewa sonrió suavemente. Gracias, hija. Mientras Nala se dirigía a la cocina, la señora Kalewa la siguió con la mirada. Con los ojos empañados, sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás, pensó que era la primera vez que hablaba de Kalin con sinceridad, sin miedo. Y por alguna razón, por primera vez, sintió esperanza, no por Kalin, sino por sí misma, por una vida más tranquila, sin cargar con un peso del que ya no podía ser responsable. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Nala llegó a la puerta de su casa. La luz del porche estaba encendida, pero el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Respiró hondo antes de abrir la puerta, tratando de recomponerse tras la larga conversación con la señora Kalewa, que la había dejado emocionalmente agotada. Al entrar, la casa estaba en un estado de orden impecable, demasiado impecable. Las sillas de la sala parecían dispuestas con precisión milimétrica, y el mando de la televisión estaba colocado verticalmente sobre la mesa, y Kalin estaba sentado en el sofá con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el pecho. Su propia postura parecía una señal de que la estaba esperando. No un peso tranquilo, sino un peso con algo más oscuro. La mirada de Kalin se alzó lentamente cuando Nala cerró la puerta. «Llegas tarde», dijo secamente. No estaba enfadado, sino frío. Nala tragó saliva. «Es que tu madre se desmayó, y por eso». «¿Se desmayó?» Kalin la interrumpió. Sus cejas se arquearon ligeramente, pero no por preocupación, sino más bien por una curiosidad llena de sospecha. «Me dijiste que ibas a acompañarla a casa». «No que se había desmayado». Nala abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. Kalin ya tenía una serie de preguntas preparadas. Lo vio en su mirada. Quiero decir, se mareó de repente, así que la traje a nuestra casa para que descansara un poco. Ya está mejor. Kalin no respondió de inmediato. La miró durante unos segundos, como sopesando si podía creer lo que le estaba contando. Solo con ese ambiente, el aire se sentía pesado, como si una fina manta de presión se hubiera extendido entre ellos. «Pareces nerviosa», dijo finalmente. Su voz era baja. «¿Estás ocultando algo?» Nala intentó mantener la calma. «No, cariño». Kalin sonrió débilmente, una sonrisa que nunca aparecía a menos que se sintiera superior a los demás. «Sabes que no me gusta que me mientas, cariño. ¿Por qué no me llamaste en cuanto se desmayó?» Kalin inclinó la cabeza. ¿O querías que no me enterara a propósito? El corazón de Nala se aceleró, pero intentó mantener firme su tono de voz. En ese momento, no reaccioné. Estaba completamente concentrada en ayudarla. Además, pensé que estarías ocupado. Kalin se levantó. Sus movimientos eran lentos. No era una amenaza física, pero sí lo suficiente para que Nala sintiera que el espacio a su alrededor se encogía. Al contrario, si algo pasa, deberías decírmelo a mí primero, dijo acercándose. Soy tu esposo. Es normal que quieras saber lo que pasa con nuestra familia. Sus palabras sonaban razonables, pero la presión que contenían era sutil, pero muy clara. El mensaje implícito era evidente: soy yo quien debe saberlo todo primero, y si no, está mal. Nala retrocedió medio paso inconscientemente. Mi amor, no estoy ocultando nada, repitió en voz baja. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Kalin reprimió una pequeña risa. Últimamente, estás cansada a menudo. Nala bajó la cabeza. Sabía que no era un comentario, sino una acusación hábilmente disfrazada. Kalin examinó su rostro y luego lanzó una pregunta que la silenció. ¿Hablaste de mí? La pregunta fue tajante. No fue fuerte, pero fue como un golpe en el pecho. Kalin estaba ahora a solo un paso de ella, lo suficientemente cerca para sentir la tensión en el aire. Cariño, solo tuvimos una conversación normal. Una conversación normal, repitió Kalin. Su voz era tranquila, pero igualmente penetrante. ¿La conozco? A mi madre le gusta exagerar todo lo que tiene que ver conmigo. Seguro que te contó cosas. No, cariño, respondió Nala rápidamente. Demasiado rápido. Y Kalin lo captó.
Esta vez sonrió más débilmente y de forma más peligrosa. Sabes, Nala, puedo sentir que algo va mal. Llegaste a casa con una cara diferente, como si supieras algo que yo no sé. Nala suspiró, intentando pensar con claridad. No quería que esa noche terminara en una gran pelea. Solo estoy preocupada por tu madre, eso es todo, cariño. No te imagines cosas. Kalin la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara leer sus pensamientos solo con la mirada. Está bien, dijo finalmente, retrocediendo un poco. Si tú lo dices, te creeré. Pero Nala sabía que Kalin lo decía no porque realmente la creyera, sino para hacerle sentir que seguía bajo vigilancia. Quería demostrarle que sabía muchas cosas, aunque en realidad no supiera nada. Kalin se dirigió a la mesa, cogió un vaso vacío y sin girarse dijo, mañana, antes de ir a cualquier sitio, dímelo primero. No quiero que esto vuelva a pasar. El tono no fue fuerte, pero sí muy vinculante, como una nueva regla insertada de repente en la rutina de la casa. Una regla no discutida, solo proclamada. Nala apretó los dedos. ¿Está bien, cariño? Tenemos que confiar el uno en el otro, añadió Kalin mientras llenaba el vaso de agua. Y para eso, tienes que ser siempre sincera conmigo. El ambiente en la casa se volvió aún más silencioso. La televisión estaba encendida sin sonido, y la luz de la sala parecía más nítida. Y Nala se quedó en medio de la habitación con una sensación cada vez más asfixiante. Kalin volvió a sentarse, pero esta vez encendió el sonido de la televisión como si todo estuviera bien. Ven y siéntate. Quédate un rato conmigo. Nala caminó lentamente. Cada paso se sentía pesado. Se sentó en el extremo del sofá, manteniendo la distancia, pero no tan lejos como para levantar más sospechas. Miraron la pantalla de la televisión sin verla realmente. Kalin la miraba de reojo de vez en cuando, con la frecuencia suficiente para que Nala no pudiera respirar con facilidad. No hubo gritos ni acciones extremas, pero la presión era más real que cualquier otra cosa. Y esa noche, por primera vez, Nala se dio cuenta de lo silenciosa que puede sonar una casa cuando el silencio está lleno de miedo. Esa mañana, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Nala estaba sentada en una silla de espera del hospital, moviendo las manos sin parar, inquieta, no por el frío, sino porque su mente estaba llena de todas las malas posibilidades. No había dormido bien en toda la noche. Solo había cerrado los ojos, alerta para que Kalin no notara su cambio de actitud. La muestra del batido que había guardado en secreto fue finalmente analizada en el laboratorio del hospital con el permiso del doctor Sterling. Y esa mañana la habían llamado para darle los resultados. La puerta del consultorio del médico se abrió lentamente y el doctor Sterling salió indicándole a Nala con un pequeño gesto que entrara. Nala se levantó, se arregló la ropa y entró con el pecho cada vez más oprimido. La habitación era tranquila y sencilla. Los expedientes médicos estaban organizados en las estanterías, y un ligero olor a alcohol médico impregnaba el aire. El doctor Sterling estaba sentado detrás de su escritorio. Su rostro era serio pero no tenso. Más bien, parecía alguien que elegía sus palabras con cuidado. Siéntese, señora Nala, dijo. Nala se sentó lentamente. Frente a ella había una carpeta azul ya abierta. En esa carpeta, sin duda, estaban los resultados que habían hecho que el doctor Sterling la llamara específicamente. Doctor, llegaron los resultados. La voz de Nala temblaba ligeramente. El doctor Sterling asintió en silencio. Sí, llegaron. Quería explicárselos yo mismo para que no haya malentendidos. Giró la carpeta y le mostró la primera página que contenía una tabla y registros de laboratorio. Se ha detectado un componente químico que no debería estar en una bebida casera, dijo con voz contenida. La cantidad no es alta, pero es suficiente para causar mareos, náuseas e incluso pérdida de conocimiento en algunas personas. Nala sintió un escalofrío en la nuca. Entonces, ¿es veneno? El doctor Sterling no respondió de inmediato. Entrelazó las manos sobre el escritorio y miró a Nala con mucha cautela. Médicamente, esa sustancia se clasifica como un veneno leve. Una sola ingesta no es mortal, pero es peligrosa si se administra repetidamente. Nala sintió que le flaqueaban las rodillas.
Se agarró al borde de la silla para que no se notara que temblaba. Doctor, y mi suegra, su desmayo fue por eso. Es muy probable, respondió el doctor Sterling. Los síntomas que presentó su suegra coinciden con los efectos de esa sustancia, especialmente como me dijo después de beber ese batido, ¿verdad? Nala asintió débilmente. Sentía la garganta seca. Por un momento, hubo silencio. Solo se oía débilmente el sonido del aire acondicionado, y Nala se atrevió a preguntar, si el objetivo original era yo, ¿es posible que no sintiera los síntomas porque no lo bebí? Al doctor Sterling no le sorprendió la pregunta. Ya intuía la dirección de las preocupaciones de Nala. Podemos suponer que sí, dijo suavemente. Si alguien le preparó esa bebida y usted no la ingirió, no habría presentado síntomas. Pero señora Nala, no debe sacar conclusiones precipitadas. Las pruebas deben reunirse adecuadamente. Nala respiró hondo. Entendido, doctor. Bien. El doctor Sterling le entregó la carpeta azul. Esta es una copia de los resultados del análisis. Guárdela bien. Si siente que todavía no está segura, no se la muestre a nadie. Nala tomó la carpeta con ambas manos. Se sentía más pesada de lo que realmente era. Dentro no solo había un informe de laboratorio, sino la confirmación de un hecho que había estado temiendo en silencio todo este tiempo. El doctor Sterling continuó, sé que la situación puede ser difícil, pero debe mantener la calma. No actúe precipitadamente. Nala asintió. No seré imprudente. Si planea tomar acciones legales, añadió el doctor Sterling, necesitará pruebas sólidas, no solo los resultados de laboratorio. Guarde la grabación que me trajo y la muestra del batido a buen recaudo y que nadie sepa que está reuniendo pruebas. Su voz se mantuvo profesional sin sermonear ni dejarse llevar por las emociones. Habló como un médico que quiere asegurarse de que su paciente esté a salvo tanto física como mentalmente. Señora Nala, dijo de nuevo más suavemente. ¿Se siente segura en casa? Ante esa pregunta, Nala guardó silencio. Quería responder que sí, pero la realidad era diferente. Desde esa noche, cuando Kalin comenzó a mostrar una sospecha excesiva sobre cada uno de sus movimientos, no se había sentido segura. A veces, respondió Nala en voz baja. Eso es lo más importante ahora, dijo el doctor Sterling. Su ansiedad podría hacer sospechar a la persona con la que vive. Actúe con normalidad y si la situación empeora, contácteme. Como su médico de familia, la ayudaré en todo lo que pueda. Esa frase no era una promesa heroica ni un rescate dramático. Era simplemente el compromiso profesional de un médico manteniéndose dentro de los límites de su función. Nala asintió, sintiéndose ligeramente reconfortada. Gracias, doctor. Realmente aprecio toda esta ayuda. Tómeselo con calma, señora Nala, para no ponerse en peligro. Nala se levantó, respiró hondo y guardó la carpeta azul en su bolso antes de arreglarlo. Cuando abrió la puerta del consultorio, sintió una emoción diferente en su interior. Una mezcla de miedo, alivio y coraje nacida de una amarga realidad. Salió del consultorio, y por primera vez desde que todo esto comenzó, supo una cosa con certeza. La verdad ya no era una suposición. Ahora tenía las pruebas en sus manos, y el siguiente paso tenía que darse con mucho cuidado. Esa tarde, el cielo parecía melancólico, como acompañando el estado de ánimo de Nala, que estaba sentada en su habitación, mirando la carpeta azul con los resultados de laboratorio. La luz del sol apenas se colaba por las rendijas de las cortinas, dejando la habitación oscura y llena de una presión inexplicable. Por primera vez desde que vivía con Kalin, esa habitación parecía un lugar extraño. Cerró la carpeta lentamente y la dejó en un pequeño escritorio en un rincón de la habitación. Justo al lado estaba el teléfono con la grabación de la conversación de Kalin, la que había grabado en secreto hacía unas noches. Y en el cajón de abajo, guardaba la póliza de seguro a su nombre. Si algo le sucedía, una enorme suma de dinero iría automáticamente a Kalin. Estas tres pruebas, la grabación, los documentos y los resultados del análisis eran la base de las acciones que iba a tomar. Nala revisó todos los documentos de nuevo, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sabía que un solo error podría arruinar todo el plano, peor aún, ponerla en un peligro ineludible.
Encendió el teléfono y escuchó de nuevo la grabación de la voz de Kalin. Cada frase que escuchaba le ponía los pelos de punta. La voz de Kalin era fría, calculadora y no mostraba remordimiento. La frase, «Solo tengo que esperar el momento adecuado», resonaba en sus oídos, como un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Nala apagó la grabación. No quería oír más, pero tenía que recordarlo todo. Sacó una pequeña nota que había escondido detrás de los pliegues de la cortina. Allí, había anotado algunos puntos clave: la hora en que Kalin había hablado con alguien por teléfono, el momento en que su actitud había cambiado, el intento del batido y el momento en que la señora Kalewa se había desmayado. La nota no era un simple resumen, sino una cronología que sería una prueba contundente si Nala la presentaba a las autoridades más tarde. Pero aún no era el momento. Todavía no. Nala tenía que esperar el momento adecuado en que Kalin no tuviera la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Al atardecer, Nala salió de la habitación con una actitud normal. Había aprendido a mantener su expresión neutra pero tranquila, como si no estuviera ocultando nada importante. Kalin, que estaba viendo la televisión en la sala, se giró inmediatamente cuando Nala pasó. ¿Has estado en la habitación todo el tiempo? Kalin preguntó con una voz que sonaba ligera, pero Nala pudo detectar la falsedad detrás de ella. Sí, solo estaba cansada, respondió Nala con una pequeña sonrisa. Tampoco descansé bien en el hospital. Kalin asintió y volvió a mirar la pantalla de la televisión. ¿No trabajas mañana? Por ahora no. Tengo que arreglar algunas cosas relacionadas con mi madre, murmuró. Esa breve respuesta fue lo que le dio a Nala la certeza de que Kalin estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Pero extrañamente, no preguntó nada más, como si quisiera asegurarse de que Nala no sospechara de su plan. Nala fue a la cocina y fingió preparar una bebida. En realidad, solo quería observar el comportamiento de Kalin desde lejos. Después de días de tensión, había comenzado a reconocer un patrón. Cuando Kalin guardaba silencio durante demasiado tiempo, significaba que estaba planeando un nuevo paso. Pero esa noche, el rostro de Kalin estaba muy relajado. Demasiado relajado. Y eso fue precisamente lo que la puso aún más en alerta. Volvió a la sala con un vaso de agua. «Cariño, ¿quieres agua?», preguntó con voz normal. «No», respondió Kalin sin girarse. Cada pequeña interacción de esa noche, Nala la grabó en su memoria. Tenía que hacer sentir a Kalin que todo transcurría con normalidad, que ella seguía bajo su control, que seguía siendo la esposa que no sospechaba de su marido. Pero la realidad era que estaba planeando una guerra invisible, y estaba decidida a ganarla. A medida que avanzaba la noche, Nala volvió a entrar en la habitación, encendió la lámpara de la mesa y respiró hondo. Frente al cajón había una pequeña bolsa que había preparado especialmente para guardar todas las pruebas. Con cuidado, metió los resultados del análisis de la carpeta azul, la grabación de voz respaldada en una unidad USB, la póliza de seguro y la nota cronológica que había escrito. Escondió la bolsa bajo un montón de ropa vieja casi nunca tocada. «Esto no es suficiente», se susurró Nala a sí misma. Cogió su teléfono y activó configuraciones de bloqueo adicionales, un nuevo PIN, un nuevo patrón y los archivos de pruebas ocultos en una carpeta secreta. Incluso hizo una copia de seguridad en un correo electrónico al que solo accedía desde un lugar seguro. No podía correr ningún riesgo. El gran plan de Nala era simple, pero muy meticuloso. 1. Reunir pruebas perfectas. 2. Esperar a que el estado de la señora Kalewa se estabilizara para que pudiera ser un testigo clave. 3. Presentar todas las pruebas a las autoridades cuando Kalin no estuviera en casa. 4. Asegurarse de estar en un lugar seguro antes de que Kalin se diera cuenta de todo. Anotó cada paso en un pequeño papel, lo rompió en varios trozos y lo tiró a la basura del patio trasero. No debía quedar ningún rastro. Cerca de la medianoche, Nala escuchó los pasos de Kalin acercándose. Rápidamente apagó la lámpara de la mesa y se acostó, fingiendo dormir. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Kalin se quedó en el umbral observando a Nala. Su respiración era silenciosa, pero se sentía como una vigilancia. Nala mantuvo el ritmo de su respiración estable. Se contuvo de mover un músculo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Kalin cerró la puerta y se alejó.
En ese momento, Nala abrió los ojos. Sabía que el momento estaba cerca. Faltaba un paso para que la verdad saliera a la luz, y tenía que asegurarse de que Kalin no tuviera tiempo de darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Esa mañana, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Nala se levantó temprano, no por ansiedad, sino porque hoy era el punto final de un largo viaje que había recorrido en silencio. Todas las pruebas estaban preparadas en una pequeña bolsa que había guardado bajo la cama durante la noche. La grabación, los resultados del análisis, la póliza de seguro y la nota cronológica estaban allí, organizadas y perfectas. Se quedó un momento frente al espejo, asegurándose de que su rostro no mostrara miedo. Hoy, tenía que parecer lo más serena y firme posible. Pasara lo que pasara, no podía flaquear. Cuando salió de la habitación, Kalin estaba sentado en el comedor mirando la pantalla de su teléfono. Su rostro no mostraba sospecha. O quizás estaba demasiado seguro de que todo seguía bajo su control. «Cariño», lo llamó Nala con voz serena. Kalin se giró. «Sí, ¿qué pasa?» «Tenemos que hablar». El tono de Nala esta vez era diferente, más firme, pero sin levantar sospechas. Las cejas de Kalin se arquearon ligeramente. «¿Sobre qué?» «Delante de tu madre», respondió Nala. Kalin se quedó en silencio un momento como pensando. «¿Mi madre? ¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Sí, y también sobre ese batido». El pecho de Kalin subió y bajó un poco más rápido, pero intentó parecer tranquilo y sonrió levemente. «Déjalo ya, Nala. Eso es pasado». «No, cariño», respondió Nala, mirándolo directamente. «Tengo pruebas». Al oír la palabra pruebas, el rostro de Kalin cambió. Por primera vez desde que todo esto comenzó, parecía verdaderamente sorprendido, pero Nala no le dio tiempo a poner excusas. Se giró hacia la habitación de la señora Kalewa, y Kalin no tuvo más remedio que seguirla. La señora Kalewa todavía parecía débil, pero podía sentarse en la cama. Cuando Nala entró, le sonrió levemente, pero la sonrisa desapareció al ver a Kalin entrar unos pasos por detrás. «¿Qué pasa?», preguntó la señora Kalewa en voz baja. Nala se sentó a su lado, abrió la pequeña bolsa que llevaba y, sin grandes palabras, sacó las pruebas una por una. Puso los resultados del análisis de la carpeta azul sobre las rodillas de la señora Kalewa. La unidad USB con una grabación de la conversación de Kalin, la dejó en una mesita. Desplegó la póliza de seguro mostrando la página sospechosa. Kalin se quedó rígido a unos pasos de ellas. «Nala, no puedes sospechar a la ligera así». «No sospecho a la ligera», respondió Nala. «Todo esto son pruebas». La señora Kalewa cogió la carpeta azul con manos temblorosas, leyó unas líneas y su mirada cambió a una de sorpresa, dolor e incredulidad. «Kalin, ¿es esto verdad?» Kalin abrió la boca, pero no salieron palabras. Nala continuó con voz tranquila pero clara. «Mamá, ese veneno no fue un accidente. Fue planeado. El objetivo era yo. Solo que tú lo bebiste primero». La señora Kalewa se tapó la boca para contener un sollozo. Se giró hacia su hijo, la mirada de una madre que parecía más herida que por cualquier palabra. «Responde, Kalin». Su voz era temblorosa. «¿Qué significa todo esto? ¿Realmente intentaste hacerle daño a tu esposa?» Kalin respiraba con dificultad. Su rostro palideció. Se masajeó la frente como si intentara negarlo todo. Pero cuando Nala reprodujo la grabación desde su teléfono y la voz de Kalin, hablando claramente de el plan y el momento adecuado, llenó la habitación, ya no había lugar para mentiras. Bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron como alguien que ya no puede negar una realidad que lo señala directamente. «No pude evitarlo, mamá», dijo Kalin en voz baja. «Necesitaba el dinero. Tenía que terminar todo rápido». «¿No pudiste evitarlo?» La señora Kalewa lo interrumpió con una voz aguda, aunque débil. «¿Qué clase de hijo eres? El dinero es más importante que la vida de tu esposa». Kalin se cubrió el rostro con las manos. No sabía qué hacer. Nala lo miró sin un odio excesivo. Había tristeza, una sensación de pérdida, pero no una rabia explosiva.
Ya había pasado esa fase en las últimas semanas. Ahora solo quedaba la firmeza para salvarse. Cariño, dijo Nala en voz baja. Escucha esto bien. Ya no voy a vivir en esta casa. Lo he preparado todo. Quiero recuperar mi vida y mi seguridad. Kalin miró a Nala con los ojos enrojecidos. Quiso acercarse, pero la expresión de Nala lo detuvo. No era odio, sino la claridad de que no quedaba nada que arreglar. Nala, puedo explicarlo todo, suplicó. No, Kalin, respondió Nala con una voz suave pero firme. Hay cosas que no se pueden arreglar solo con explicaciones. La señora Kalewa lloraba, no de dolor, sino por la realidad de que su hijo se había convertido en alguien que ya no reconocía. Kalin, me avergüenzas. Nala se levantó, guardó sus cosas en la bolsa, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran bien cerradas. Kalin dio medio paso hacia ella, pero se detuvo cuando Nala levantó ligeramente la mano en señal de alto. Voy a presentar estas pruebas a las autoridades competentes, dijo. Pero primero, me voy. Necesito espacio para respirar. Nadie la detuvo. Nala salió de la habitación, salió de la casa, y cuando la puerta se cerró a su espalda, sintió como si estuviera tomando la primera bocanada de aire después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. El cielo, a diferencia de la tensión vivida dentro de la casa, parecía despejado. La brisa de la tarde le acarició el rostro suavemente, como felicitándola por el coraje de dar un paso difícil pero importante. Se susurró a sí misma, a veces se necesita el coraje de dejar atrás lo que casi nos mata para poder reconectar con la vida que Dios nos ha reservado. Con paso firme, Nala dejó atrás su pasado y abrió la puerta a un futuro más pacífico. En la vida, la honestidad siempre encuentra su camino y el coraje de elegir la propia seguridad es la mayor forma de gratitud por la vida que se nos ha dado. Gracias por acompañar a Nala hasta el final de su viaje. Espero que esta historia te haya dejado la lección de que la paz interior, aunque a veces se sienta pesada, proviene del valor de tomar las decisiones correctas. Si te gustó esta historia y quieres seguir viendo otras historias dramáticas, no olvides suscribirte para no perderte nuevos episodios.